Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado // a de tenerlos aquí. Hoy, amigos, tenemos un tema que, madre mía, va a hacer que se nos caiga la baba, que saquemos los pañuelos y que, probablemente, nos pongamos a gritar de la emoción. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, del bombazo. Del titular que ha hecho temblar los cimientos de Internet. Prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y vamos a hablar de lo que todos hemos estado esperando, la verdad sobre su relación. ¿Realmente Hande Erçel fue el amor de la vida de Kerem Bürsin? ¿Qué pasó realmente detrás de esa fachada de perfección y de ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas? Prepárense para la revelación. Vamos a desmenuzar la historia, analizar las declaraciones, los rumores, las fotos, los gestos. Absolutamente todo. Vamos a ir al fondo de la cuestión y a sacar a la luz la verdad, esa verdad que a veces se esconde detrás de los focos y de las cámaras. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis. Así no se perderán ninguno de los vídeos que voy a subir con la información más jugosa del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas y queridas por el público. Empezó como un romance de ficción en la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaban a Serkan Bolat y Eda Yildiz, respectivamente. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable y, rápidamente, los fans comenzaron a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. ¿Y qué creen? Lo hizo. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron y finalmente, las confirmaciones llegaron. Kerem y Hande estaban, efectivamente, enamorados. La noticia fue un terremoto de alegría para sus seguidores, quienes celebraron el amor de la pareja como si fuera propio. Redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, vídeos editados con momentos románticos de la serie y de la vida real, y una ola de emoción que inundó Internet. El amor parecía perfecto. Compartían viajes, cenas románticas, escapadas. Todo era idílico. Las fotos en sus redes sociales eran la envidia de muchos y la prueba irrefutable de un amor que parecía indestructible. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y claro, eso alimentó la fantasía de muchos, la esperanza de que el amor verdadero existe y que a veces se encuentra en los sets de grabación. Pero como suele suceder, la vida real no es un cuento de hadas. Y aunque la historia de Kerem y Hande fue hermosa, la magia se desvaneció. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, la pareja anunció su separación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Las especulaciones comenzaron a circular. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de la presión mediática. Los medios de comunicación se volcaron en el tema y cada día surgían nuevas teorías. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que la ruptura se debía a la distancia, ya que Kerem tenía compromisos laborales fuera de Turquía. Otros apuntaban a las constantes presiones de la fama y la dificultad de mantener una relación bajo el foco público. Pero, ¿qué dijo Kerem? ¿Qué dijo Hande? Oficialmente ninguno de los dos se pronunció directamente sobre las causas de la ruptura. Ambos mantuvieron un perfil bajo, respetando su privacidad y pidiendo a sus seguidores que hicieran lo mismo. Sin embargo, ambos dejaron pistas, gestos, declaraciones indirectas que nos permiten inferir algunas cosas. Kerem Bürsin, en varias entrevistas, habló sobre la importancia de la libertad, la independencia y el respeto en una relación. Destacó la necesidad de espacio personal y de que cada uno mantuviera sus propios proyectos y metas. Estaba, quizás, sugiriendo que estas cosas no se daban en su relación con Hande. Es posible. Por otro lado, Hande Erçel, en algunas ocasiones, compartió mensajes en redes sociales que parecían reflejar momentos de tristeza y de reflexión. Se enfocó en el amor propio, en la importancia de valorarse a sí misma y de aprender de las experiencias. ¿Estaba, tal vez, sanando una herida? Seguramente. Pero lo importante y lo que nos trae aquí hoy,
es la pregunta clave: ¿fue Ande el amor de la vida de Kerem? La respuesta, amigos, no es simple. No podemos saberlo con certeza. Solo ellos conocen la verdad absoluta de lo que vivieron. Sin embargo, podemos analizar los indicios, las declaraciones, los gestos y las acciones de ambos para acercarnos a una conclusión. Es evidente que sintieron un amor profundo. La pasión, la complicidad y la química que transmitían eran reales. Cuidaron, se apoyaron y compartieron momentos inolvidables. Pero, ¿fue un amor para siempre? Eso es lo que está en duda. Las relaciones, a veces, son así de complicadas. Se terminan, aunque haya habido amor. Es posible que para Kerem, Ande fuera un amor importante, un amor que lo marcó, un amor que le enseñó algo. Pero, quizás, no el amor de su vida. Tal vez, la vida le depare otros amores, otras experiencias y otros aprendizajes. Y eso no significa que el amor que sintieron no fuera válido. Es importante recordar que el amor no es una competencia. No se trata de determinar quién fue el amor de la vida de alguien, sino de valorar cada relación por lo que fue, por lo que aportó a nuestras vidas. Kerem y Ande nos regalaron una historia de amor que nos conmovió, que nos hizo soñar y que, a pesar de su final, sigue siendo recordada con cariño. Pero, ¿por qué este tema genera tanto interés? Porque el amor, amigos, es un tema universal. Nos fascina, nos intriga, nos emociona. Y cuando se trata de celebridades, el interés se multiplica. Queremos saber, queremos entender, queremos sentirnos parte de sus vidas. Y es normal, somos humanos. Además, la historia de Kerem y Ande nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y la perfección, el amor puede ser efímero. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de valorar cada momento y de vivir el presente. Y en última instancia nos enseña que a veces el amor no es suficiente. ¿Y qué ha pasado después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y ha seguido cultivando su imagen de galán. Ande, por su parte, se ha enfocado en su carrera como actriz y modelo, y ha seguido conquistando corazones con su belleza y su talento. Ambos, a pesar de la ruptura, han demostrado madurez y respeto mutuo. Han evitado las polémicas y han priorizado su bienestar personal. Y eso, amigos, es admirable. Demuestra que, a pesar del dolor, se puede salir adelante y seguir brillando. En resumen, Kerem Bürsin y Ande Erçel nos regalaron una historia de amor que nos conmovió a todos. Su relación fue intensa, apasionada y lamentablemente efímera. Aunque no podemos afirmar con certeza si Ande fue el amor de la vida de Kerem, sí podemos decir que fue una persona importante en su vida, alguien que lo marcó y con quien compartió momentos inolvidables. Y eso, amigos, es lo que importa. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis de su historia de amor, de sus rumores y de sus verdades. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo completo, por escucharme y por compartir conmigo esta pasión por las novelas turcas y por las historias de amor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, les dejo una tarea: comenten qué les pareció el vídeo. ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que Ande fue el amor de la vida de Kerem? Quiero leer sus opiniones. Y por favor, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán la información más jugosa, los análisis más detallados y las historias más apasionantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y que viva el amor, y el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo.